Yo conocí a Ramón Oviedo por Antonio Ocaña, quien nos metió la idea en la cabeza en esa época, corría el año de 1996-97, quien nos metió la idea en la cabeza de hacer una pieza en base a su obra. Cuando uno piensa en hacer una pieza en base a un pintor, uno casi siempre o se fija en un cuadro o se hace alguna narrativa, una pieza narrativa sobre su vida, ¿no? Pero el primer encuentro que tuvimos, nos fuimos a hacer un tipo de trabajo de campo y nos fuimos a su estudio. Recuerdo que fue un día de semana y la función fue en agosto, la pieza se concretó y se presentó en agosto. Corría quizá, qué sé yo, algunos 4 o 5 meses antes, pero igual en este país siempre hace calor, o sea que hace un calor grandísimo. Me acuerdo que estaba embarazada de mi primogénito y fue como a las 10 de la mañana, llegamos a su taller y ahí recorrimos primero su taller, ¿no? Un taller como cualquier pintor lo puede tener, con todos sus lienzos, con trabajos en progreso, y nos sentamos a hablar con él. Y cuando nos habló sobre todo del proceso, cómo él manejaba el proceso creativo, nos lo definió con 2 palabras que para nosotros fue como el primer detonante para la obra. Él decía que cuando uno está en ese proceso creativo, se crea una especie de diálogo desconocido. Y esa palabra fue como una luz. Y a partir de ahí comenzamos a trabajar. Y ese diálogo desconocido se da con el creador y sus materiales, con el creador, en este caso de Oviedo, artista plástico, artista visual, se da con los colores, con las ideas, el diálogo que uno tiene con los colores, el diálogo que él tenía con sus ideas, con lo que le gusta, como todo eso se va entremezclando, ¿no? Para sacar esos productos, y a la vez provoca un diálogo con el espectador también, un diálogo desconocido, que es también el que se tiene como espectador de la obra. Y yo creo que a nosotros los artistas, cuando estamos en ese proceso creativo, también sostenemos un diálogo. El bailarín sostiene un diálogo consigo mismo y con su cuerpo, con su movimiento. El instrumentista, el músico también sostiene el diálogo con sus notas, con su instrumento, con su alma, con sus ideas. Y fuimos también adentrándonos en esa vida del Oviedo humano también, sensible a la literatura con Ernesto Sábato, y sensible también a la música con Gardel, que fue su eterno acompañante. Y por ahí fuimos también nosotros dialogando, adentrándonos en ese diálogo desconocido también a partir de esas ideas. Comenzamos a trabajar también en el momento que él estaba en sus obras. Comenzamos a ver por dónde era la línea en ese momento que estaba sosteniendo, cuál era el producto de ese diálogo que él estaba sosteniendo en ese momento. Y de ahí comenzaron a aparecer esas imágenes que fuimos después hilando junto con Gardel, junto con Ernesto Sábato, junto con todos los bailarines, porque cada quien sostuvo ese diálogo que después lo pusimos en común para sacar el diálogo desconocido, que así se llamaba la pieza, una danza de algunos 40 minutos. Y realmente fue un diálogo que nos dejó a cada quien esa impronta del maestro, y como el artista, cuando
cuando dialoga también con otro, se da cuenta de que los procesos creativos y ese diálogo que se sostiene, pues se sostiene en todos los géneros del arte. Cuando estamos creando, estamos dialogando, estamos, como decía el escrito del programa, estamos a la caza. Somos como una especie de cazadores que nos adentramos en un territorio totalmente desconocido. Nos vamos guiando por nuestro instinto, por nuestro corazón, por nuestro interior, que es el que realmente es el que sale a flote en toda obra. No importa que sea un concierto o una pintura, una escultura, un performance, una danza. Es el producto de ese diálogo que sostenemos con todos nosotros y todo lo que nos rodea y todo lo que nos afecta y todo lo que y al final pues surgen esas obras que nos ponen después de terminadas. También se abre otro diálogo como espectadores nosotros de nuestra propia obra, pero también el público también sostiene ese diálogo desconocido y se deja que la obra le hable y uno le puede contestar también. Y así creo que es como nos llega a nosotros todo ese mundo del artista, sin preocuparnos por entenderlo realmente de manera racional, sino por entenderlo realmente desde el corazón y desde las emociones, que es donde realmente debe existir esa comprensión de la obra de cualquier artista. Ramón Oviedo fue para nosotros un verdadero cazador de formas y tratamos de homenajearlo en ese sentido, sin darnos cuenta de que ese homenaje para nosotros iba a ser algo que se iba a salir de la dimensión, ¿no? Y el producto que salió fue algo que superó nuestras expectativas y realmente enriqueció no solamente nuestra vida como artistas, sino también nuestra vida como seres humanos, porque yo entiendo que cada obra es un paso más hacia la evolución del ser humano en su dimensión integral, realmente como ser humano. Esta obra la hicimos en conjunto con bailarines que en ese entonces era el Centro de Danza Contemporánea. Estaba Ginny Ocaña, estaba Rosa María Ferrer, estaba Orestes Amador, Marilí Gallardo e Irka Mateo. Y cada quien dentro de su especialidad, porque no todos tenían la danza como vamos a decir, como su área de especialidad. Orestes viene del mundo del teatro, Irka viene del mundo de la música, pero también son personas que tienen un nivel de flexibilidad y de entendimiento de otros géneros, y nos pudimos particular en torno a ese diálogo con todos esos elementos de Orestes, de Oviedo, que realmente fue una experiencia que nos enriqueció a todos. Orestes, desde su gestualidad, desde ese trabajo con el cuerpo, pero a nivel del texto también, nos enriqueció mucho la obra. Irka, desde esa comprensión de lo vocal, también cuando pusimos ese texto, que es un fragmento del capítulo 36 de El túnel de Ernesto Sábato, cómo ella fue creando todo un trabajo de exploración con la voz, sobre todo, que es su masa, vamos a decir, su materia prima, y que ella es la que lo maneja y la conoce. Cómo salió toda esa, entonces uniendo toda esa exploración de la voz junto con el cuerpo. Marilí, que es una persona que trabaja mucho
con la identidad, porque se identifica mucho con el ser humano, pero el ser humano dominicano, el contexto caribeño, también como con su cuerpo también nos daba otras pinceladas y nos enriquecía. Y pues toda esa conjunción de esos distintos puntos de vista, pues fue creando esa obra donde la metáfora eran unos elásticos blancos que nosotros habíamos avistado en esa serie de obras que en ese momento el maestro Oviedo estaba trabajando, unos hilos pequeños de color blanco que podíamos ver en las obras, pero era también la metáfora de agarrar esas ideas cuando están ahí y manejarlas. Y el concepto del vestuario, por ejemplo, tan acorde, el vestuario se hizo muy sencillo, donde resaltaban más que nada los colores que en esa época entendíamos nosotros que le estaba manejando, que eran colores muy de tierra, colores muy cercanos como a la esencia humana, a lo primitivo, a lo primario, y como esos colores que también eran la metáfora de sus ideas y de sus musas, de sus inspiraciones, como al final de la obra hicimos que él saliera también y que muy amablemente y con muchísimo entusiasmo se metió también como un participante de la obra y como un dialogante también de manera activa en esa obra al final, como todos los hilos lo tenía manejando esas ideas y acortándolas y alargándolas a su gusto. Y fue realmente toda una... Ayer estaba rememorando la obra porque por suerte ha trascendido el tiempo y está en un video donde se ve bastante claro y cómo esa última parte, él con su vestuario muy particular que lo caracterizó siempre, su boina, vestido de negro, cómo se veía esa presencia, inclusive siendo un artista plástico, cómo la presencia también escénica le dio ese final, ese cierre de broche de oro a ese diálogo, donde él puso la última palabra ahí, ¿sí? Y era como si él estuviera también firmando uno de sus cuadros. Pero en el caso de ser un cuadro plasmado en un lienzo, era un cuadro vivo, era una obra viva, que también era producto de ese diálogo colectivo que sostuvimos para hacer ese homenaje al maestro Oviedo. La segunda parte de la obra, de la noche, fue un performance que fue realizado por Marilí y Oreste en un patio interior que hay todavía en el auditorio, en el complejo del Dominico Americano. Y ahí estaba también el maestro, integrándose en ese performance, sentado con su lienzo, y a medida que iba transcurriendo el performance, él también iba dialogando con esas dos personas y plasmando también ese cúmulo de cosas que sentía en su interior y echándole mano a ese lienzo y pintando, y de una manera tan natural que de momento hacía así, si sentía hambre cogía su sándwich, se lo comía y seguía para allá. O sea que él estaba en su mundo, ¿no? Como está todo artista que se cierra y sin alarde, con esa humildad también que caracteriza a todo maestro, de tener tanta cultura, a pesar de haber sido una persona de una formación autodidacta, ¿sí? Cómo se preocupa también y cómo esa sensibilidad se traslada también a otros géneros del arte.
y cómo también de esa manera él se integra y dialoga con todas las manifestaciones del arte y cómo, repito, ese acervo cultural, porque una persona que trabaja que es sensible también a la literatura, como hablar con un escritor tan profundo y tan complejo como es Ernesto Sábato también, como él lo tiene como parte también de su ser y cómo se identifica con él también. Eso para mí fue una de los grandes recuerdos y de los grandes aprendizajes que pude tener del maestro Oviedo. Uno mira al artista en pleno proceso y mira al artista en esa integración en el arte, ¿no? Cualquiera que sea su manifestación. Mantenemos el programa de la obra, ¿sí? Con la fecha y nuestro nombre, obviamente con una obra del maestro, ¿sí? Y quisiéramos terminar nuestra intervención con un escrito que hicimos al principio, que resume quizás todo lo que nosotros sentimos y cómo fue nuestro proceso hasta llegar a esa gran noche y a ese gran producto. Al surgir la idea de hacer una pieza acerca de un pintor, nos viene a la cabeza como primera idea una obra narrativa de corte biográfico o alguna danza cuyo motivo sea alguno de sus cuadros. Pero al conversar con el maestro Ramón Oviedo, la figura escogida, se nos abre un mundo mucho más rico e interesante que su vida o su obra artística. El mundo del proceso creativo, por el cual el artista de cualquier género trasciende, es capaz de convertir el lienzo, en este caso, en un espejo donde el público puede mirarlo o mirarla en su condición humana más descarnada y vulnerable, adquiriendo así su condición universal. Y en ese mundo nos adentramos, en ese gran espacio de ideas sin preconcepción, de entes dialogando sobre lo que no conocemos y que son los responsables de la crisis que genera la creación, la cacería de formas que habitan el espacio y que solo la pericia del cazador, unida a un conocimiento y dominio perfecto de su arma, pueden garantizar el éxito de su empresa. Al igual que Oviedo, nosotros también iniciamos el diálogo desconocido. Nos lanzamos sin concebir ninguna idea de antemano y nos dejamos llevar guiados solo por nuestro instinto de cazadores. Y el resultado es lo que se presenció esa noche. Un sencillo y sincero reconocimiento en la persona de Ramón Oviedo a todos los cazadores de formas que se adentran con valor a cazar en territorios desconocidos.